Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a entonces tocar los temas que nos habían quedado ver del TP del jueves, que van a ser glucólisis, gluconeo, glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en responder las cosas que quedaron pendientes del TP, ¿sí? Así que va a ser bastante focalizado y breve. Vamos a ver si puedo pasar las diapos. Perfecto. Bueno, esto ya lo habían visto con Naru, así que no lo vamos a volver a retomar. Esto no sé si lo llegaron a ver, bueno, cualquier cosa avisan y lo vemos. Entonces, hemos dicho que el primer paso para cualquier vía metabólica, para activar, o sea, que tenga que ver con la glucosa, ¿no? Para activar a esta glucosa siempre necesitamos fosforilarla y que teníamos dos enzimas que iban a hacer esta tarea, que eran las hexokinasas o las glucokinasas. Esto ya lo habíamos visto, así que no vamos a volver sobre lo mismo. Bueno, cualquier duda, sí, aprovechen el foro para preguntarnos. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, estoy tratando de, espérenme, sacar la barra esta del, ustedes no la ven, pero yo sí. Eh, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito así de la glucólisis, ¿está bien? Un poquito ya habíamos igual entrado en tema, habíamos dicho que la glucólisis es una vía oxidativa y catabólica, ¿sí? Donde nuestro objetivo va a ser oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía. Es una vía que tiene dos partes, una parte preparatoria, donde hay consumo de ATP, y una parte oxidativa propiamente dicha, donde está la producción de energía. Bien, en la parte preparatoria se consumen dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que ingresa a la vía, y al finalizar la parte preparatoria hay una bifurcación de la vía, ¿sí? Donde hasta acá venimos trabajando con una molécula de 6 carbonos, eh, que viene sufriendo diferentes cambios, y acá en esta reacción, si cuando llega fructosa 1,6-bisfosfato, se hidroliza esta molécula en dos moléculas distintas de 3 carbonos cada una, la dihidroxietona fosfato por un lado, el gliceraldehído trifosfato por el otro. El que continúa en la vía habíamos dicho, era el G3P, ¿sí? El gliceraldehído trifosfato. La dihidroxietona fosfato tiene otros destinos metabólicos. ¿Qué pasa? Esta dióxido de fosfato se puede convertir en gliceraldehído trifosfato y entonces podemos obtener dos moléculas de G3P que continúan en la vía glucolítica. Bien, y esta es la fase oxidativa propiamente dicha, ¿sí? Donde se obtiene una molécula de ATP, pero como esta reacción sucede dos veces, ¿sí? Porque al fin y al cabo terminamos obteniendo 3G3P, perdón, 2G3P, entonces tenemos que multiplicar por dos, ¿sí? Por eso están duplicadas en este gráfico las reacciones metabólicas. Bien. Y además obtenemos coenzimas reducidas, ¿sí? Entonces acá nos vamos dando cuenta, perdón, obtenemos dos moléculas de ATP, ¿sí? O sea, 2 por 2, 4. Bueno, o sea, 4 moléculas de ATP por cada dos moléculas de G3P que continúan en la vida. Y después obtenemos las coenzimas reducidas, ¿sí? En este caso obtenemos NADH, ¿bien? Que después, o sea, acá se conectan, ¿sí? La vía glucolítica con la obtención de energía. ¿Por qué? Porque este NADH, esta coenzima reducida, después va a tener que pasar a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Para obtener ATP por fosforilación oxidativa. Y acá estamos obteniendo ATP por fosforilación a nivel del substrato. Bien. Entonces, repasemos las tres enzimas regulatorias, que eran la exoquinasa o glucoquinasa. Si acá acuérdense que va a depender del tejido, si es exoquinasa o si es glucoquinasa, y que la regulación es diferente, tienen que saber las dos. Por otro lado, la fosfofructoquinasa 1, acá le falta el 1, pero sabemos que es la 1, ¿sí? Y por otro lado, la fosfonolpiruvato, perdón, la piruvatoquinasa, ¿sí? Que es la última enzima de esta. El producto final de la vía es el piruvato, ¿bien? Entonces partimos de glucosa y obtenemos piruvato como producto final. Creo que acá estaba, a ver, dividida, el sentido que sigue. Ahí está. Bueno, acá están, tienen las tres enzimas regulatorias, y acuérdense de repasar los metabolitos que estimulan y que inhiben a estas enzimas, perdón, y qué tipo de regulación tiene cada enzima. Sí, un poquito habíamos hablado de la exogenasa, de la glucokinasa también. La fructoquinasa 1 es la enzima regulatoria de mayor importancia, ¿sí? En esta vía metabólica. Eh, bien, entonces, esperen, bien, vamos a hablar un poquito del balance energético de la glucólisis, un poquito de la glucólisis eh,
A ver, lo que mencionamos hasta acá, que fue que obteníamos 4 moles de ATP, ¿sí? En la parte oxidativa y gastábamos 2 moles al principio, ¿se acuerdan? En la preparatoria, o 2 moléculas, sí, es lo mismo. Entonces, el balance total, ¿cuál es? Si gasté 2 y obtuve 4, 4 menos 2 es 2, el balance neto es 2 moles de ATP. Ahora bien, otra cosa que también obtengo es piruvato, ¿sí? O sea, 2 moléculas de piruvato y coenzimas reducidas. Entonces, cuando yo tenga posibilidad y disponibilidad de oxígeno para que ese piruvato se convierta en acetil-CoA y después ingrese al ciclo de Krebs, y además para que mis coenzimas reducidas se oxiden en la cadena de transporte de electrones, para que suceda todo eso tiene que haber disponibilidad de oxígeno. Y entonces, cuando la glucólisis es aeróbica, es decir, se produce con disponibilidad de oxígeno, la cantidad total de moles de ATP que se obtiene es de 36 o 38. ¿De dónde salen estos moles de ATP? Bueno, 2 son los que obtengo, ¿sí? A nivel de la vía glucolítica propiamente dicha, ¿sí? Por fosforilaciones a nivel de sustrato. Y después tenía, vamos a repasar, 2 moléculas de piruvato que se van a convertir en acetil-CoA. ¿Se acuerdan que por cada molécula de acetil-CoA a nivel del ciclo de Krebs obteníamos, considerando ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, obteníamos 12 moles, 12 moléculas de ATP? Entonces tenemos 12 más 12, 24, eh, más 2 hasta digamos 26, y aparte tenemos que contemplar, ¿sí? Toda la cantidad de moles de ATP que vamos a obtener por las coenzimas reducidas. Entonces, en total, este balance nos va a dar entre 36 y 38 moles de ATP. ¿Sí? ¿Por qué puede ser 36 o 38? Porque depende de qué lanzaderas o qué sistemas conmutadores utilicen estas coenzimas para ingresar a la mitocondria. ¿Sí? Recordemos que la vía glucolítica es una vía citosólica y la fosforilación oxidativa sucede a nivel de la mitocondria. Con lo cual, estas coenzimas reducidas que yo obtuve en la vía glucolítica las tengo que mandar a la mitocondria, para eso se van a usar sistemas de lanzadera, ¿sí? Y depende del sistema que se utilice, si se obtienen más o menos ATP. Esto es tema de, creo que lo tendríamos que hacer la clase pasada, tiene que estar explicado en el teórico, en el libro está en el capítulo, que no me acuerdo qué número es, pero es el que está explicado la cadena de transporte de electrones. Ahí está, y está al final, se llama sistemas conmutadores. ¿Sí? Ahí están explicadas las lanzaderas y por qué puede variar la cantidad de ATP. ¿Sí? Bien. O sea, todo esto si hay disponibilidad de oxígeno. Si no hay disponibilidad de oxígeno, la cantidad de moles que se obtiene de ATP es 2, ¿sí? Porque no puedo hacer ni cadena de transporte de electrones, ni tampoco voy a poder oxidar al acetil-CoA en el ciclo de Krebs, ¿sí? Así que solamente voy a obtener 2 moles de ATP. ¿Cuál es la importancia de la glucólisis anaeróbica? Es que se acuerda que hay tejidos que a veces no tienen disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, el músculo esquelético en actividad no va a tener disponibilidad de oxígeno, entonces ahí va a tener que depender de la glucólisis anaeróbica, y los eritrocitos tampoco tienen oxígeno, porque lo que no tienen en realidad más que oxígeno es mitocondrias, ¿sí? Entonces tampoco pueden hacer glucólisis aeróbica, pero van a hacer glucólisis anaeróbica. Entonces es muy importante para situaciones en las que hay déficit de oxígeno, ¿sí? O para tejidos, como por ejemplo los eritrocitos, células, mejor dicho, que funcionan únicamente con metabolismos anaeróbicos. Bueno, eh, y acá se me va a complicar por ahí explicarlo porque me parece que no tengo el cuadrito, pero bueno, hay una segunda finalidad de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Voy a volver hacia atrás, vieron que acá obteníamos una coenzima reducida, ¿sí? En la glucólisis anaeróbica lo que sucede es que el piruvato después se convierte a lactato, y en esta conversión de piruvato a lactato, esta coenzima reducida se vuelve a reoxidar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder volver a ingresar a la vía glucolítica y darle continuidad a la vía, ¿sí? Bueno, no tengo acá el gráfico, pero espero que se entienda, si no me avisan y lo vemos en el foro. Y por último, respecto de la glucólisis, vamos a ver un poquito la finalidad de la glucólisis en los tejidos. Así, a nivel del músculo esquelético va a ser muy importante para proveer energía, fundamentalmente en etapas de ejercicio intenso y ejercicio anaeróbico, si es ejercicio contráctil más rápido por ahí, eh, donde la glucólisis va a ser fundamental para la generación de energía de una manera rápida. En el tejido adiposo no se va a usar tanto para la producción de ATP, aunque así provee energía, pero tiene una segunda finalidad que es la provisión de gliceraldehído, de dihidroxietonafosfato, sí que es precursora
del glicerol, para la formación de triglicéridos. A nivel de los glóbulos rojos ya lo estuvimos charlando, ¿sí? La producción de energía, de ATP, y a nivel del sistema nervioso central también es muy importante para proveer ATP. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central no permite el pasaje de ácidos grasos, ¿sí? Al sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que entre el resto de los tejidos, o mejor dicho, entre la sangre y el sistema nervioso central, existe lo que se llama barrera hematoencefálica? Eso lo van a ver en anato o en histo. Y esa barrera hematoencefálica es muy selectiva y no permite el ingreso, ¿sí? De ácidos grasos, con lo cual la glucosa es el combustible principal del sistema nervioso. Los últimos dos, los glóbulos rojos del sistema nervioso, son tejidos glucodependientes. A nivel de los hepatocitos, la glucólisis tiene, o sea, acá en el hepatocito ya no va a ser tanto la provisión de ATP, porque la principal fuente, o sea, el principal nutriente que actúa como proveedor de energía para el hígado van a ser los ácidos grasos y no la glucólisis, pero en el hepatocito, perdón, sí, los hepatocitos, justamente el hígado, lo que hacen es regular estos estados de glucemia. Entonces, por ahí el hígado cobra un poquito más de importancia en esto, en todo lo que es regular eh, los niveles de glucosa en sangre. Bueno, respecto a la glucólisis, lo único que quiero agregar es el tema de la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Eh, es la enzima regulatoria, dijimos de volver hacia atrás, la enzima regulatoria más importante, ¿sí? De la vía. Y acuérdense que esta enzima, esta fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Es el metabolito, ¿sí? Que más influye en su regulación, en la modulación de su actividad, es la fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Sí? La fructosa 2,6-bisfosfato es una molécula que se obtiene por acción de la fosfofructoquinasa 2, que es una enzima que es externa a la vía glucolítica, si no forma parte de la vía glucolítica. Entonces, un poco de esta fructosa 6-bisfosfato se convierte por la fosfofructoquinasa 2 en fructosa 2,6-bisfosfato, ¿sí? Y esta fructosa 2,6-bisfosfato, que bueno, acá es imaginaria porque de vuelta no tengo el gráfico, pero esta fructosa 2,6-bisfosfato es el metabolito que regula con más intensidad, ¿sí? La actividad de la fosfofructoquinasa 1. Entonces, hacer esa distinción para que quede bien claro que la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 2,6-bisfosfato no son parte de la vía glucolítica, no son parte de la vía glucolítica, pero su actividad modulatoria en la fosfofructoquinasa 1 cobra especial importancia. ¿Sí? Recuerden que esta vía es una vía que está activa fundamentalmente en saciedad, eh, que va a ser inducida por insulina, va a ser deprimida por el glucagón. Después ustedes van a ver bien sobre qué enzima actúa cada hormona. Y que por ahí lo que van a tener en común, sí, los moduladores alostéricos de estas enzimas, es que siempre van a ser moléculas que indiquen un estado energético bajo, ¿sí? Relativamente bajo. Bien, bueno, eso está súper bien explicado en el teórico, lo cual, si hay dudas, de vuelta las preguntan por el foro. Bien, otra vía importante, sí, en todo lo que es metabolismo de glúcidos, es la vía de las pentosafosfatos. La vía de las pentosafosfatos tiene la finalidad, sí, de, a partir de glucosa, obtener ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es un azúcar fundamental, sí, para todo lo que es síntesis de ácidos nucleicos. Entonces el sustrato va a ser la glucosa. Este gráfico, estoy viendo que no se entiende demasiado. eh, Así que bueno, mis disculpas, pensé que era un poquito más claro. Eh, pero bueno, y la finalidad sí no es energética, si bien también es una vía oxidativa, no tiene finalidad energética. Y la finalidad es justamente la producción de azúcares importantes para la síntesis de ácidos nucleicos y la generación de coenzimas reducidas, particularmente de NADPH. ¿Sí? Si ven acá, lo que obtenemos es NADPH, y estas coenzimas no se utilizan para ingresar a la cadena de transporte de electrones, es decir, no tienen finalidad energética, sino que van a ser importantes para ser coenzimas de vías anabólicas, como por ejemplo la síntesis de ácidos grasos. Entonces, la finalidad de esta vía no es energética, eso lo tienen que recordar. Ah, bueno, acá tenemos un dibujo un poquito más claro. Ven que algo de lo que obtenemos en la vía de las pentosas es NADPH, NADPH, ¿sí? Que va a actuar
como coenzima en vías reductivas, es decir, vías anabólicas. Y la vía reductiva más fundamental, ¿sí? De la que van a participar estas NADPH es la síntesis de fibras. Bueno, por otro lado, la gluconeogénesis, sí que a priori parecería como la vía inversa a la glucólisis, pero no es la vía inversa a la glucólisis. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos reacciones, ¿se acuerdan que en la glucólisis teníamos reacciones irreversibles? ¿Sí? Que acá son las que están marcadas eh, con flechitas rojas, ¿sí? O sea, en la glucólisis hay tres reacciones irreversibles que coinciden con las reacciones que están catalizadas por las tres enzimas regulatorias. Entonces, esas tres reacciones, al ser irreversibles, yo no puedo volver, ¿sí? Por ejemplo, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, tengo una reacción reversible, yo puedo ir y volver por la misma enzima. Eso no me sucede cuando yo tengo que pasar por la primera reacción, ¿sí? De glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción irreversible, o sea que una vez que yo fosforilee la glucosa, no puedo volver hacia atrás, ¿sí? Por la exoquinasa ni por la glucoquinasa. Tengo que tomar un atajo, que tomar un desvío, por eso estas flechas están en rojo, ¿sí? Entonces, al tener que tomar desvíos, la gluconeogénesis justamente no cumple con el criterio de ser la vía inversa a la glucólisis. ¿Y por qué se desvía? Bueno, por esto que les decía recién, por la acción de las enzimas regulatorias, ¿sí? Las que son irreversibles y no hay vuelta hacia atrás. Fíjense que tenemos tres pasos, o sea, tres desvíos en la gluconeogénesis. eh, yo voy a partir de piruvato, ¿sí? Y voy a regenerar glucosa, pero fíjense que el piruvato primero lo tengo que convertir en oxaloacetato y después enfofo en el piruvato, como que tengo que hacer toda esta voltereta, y para volver hacia las enzimas reversibles, ¿sí? Después vuelvo, todo bien, no tengo problema, hasta que llego acá a la formación de G3P. Acá también vuelvo por otra enzima, ¿sí? Diferente, y acá me pasa exactamente lo mismo. Bien, entonces empezamos a conectar un poquito con otras vías. Acuérdense que el oxaloacetato era la molécula inicial, el metabolito inicial y final del ciclo de Krebs. Entonces, uno de los lugares de donde puede venir el oxaloacetato es del ciclo de Krebs. Y, por ejemplo, también puede venir de algunos aminoácidos glucogénicos, esto lo vamos a ver más. Eh, Bien, otra cosa que les dejo para que lo averigüen ustedes, van a tener que saber y recordar el costo energético de la vía. Si es una vía que necesita de la previsión de ATP, de la provisión de ATP. O sea, va a necesitar consumir ATP y va a necesitar consumir coenzimas reducidas, ¿sí? Reducidas. Entonces, va a tener que haber disponibilidad de energía y de coenzimas reducidas para que esta vía suceda. Después ustedes van a averiguar cuántas moléculas de ATP vamos a necesitar para formar una molécula de glucosa. Es una vía que tiene un costo energético elevado, ¿sí? Y hoy otra cosa más les iba a decir, que la glucólisis, si partimos como sustratos, vamos a utilizar moléculas que sean metabolitos no glucogénicos, es decir, moléculas no glucídicas, por glucogénicos no, perdón, moléculas no glucídicas, ¿sí? Moléculas que no son hidratos de carbono. O sea, la finalidad de la gluconeogénesis, ¿cuál es? Sintetizar glucosa a partir de moléculas no glucídicas. Por eso los sustratos nunca van a ser hidratos de carbono. No tiene sentido que yo parta de hidratos de carbono para generar glucosa de nuevo. Es como que sería un gasto de energía medio inútil, ¿sí? Por eso siempre partimos de moléculas no glucídicas. Fíjense, otro lugar de donde podemos obtener metabolitos intermediarios de la vía es a partir del glicerol. Y glicerol, ¿se acuerdan que estaba esterificado con ácidos grasos, formaba triglicéridos? Bueno, cuando se produce la lipólisis, esto se rompe, se hidroliza, tengo glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede sufrir una serie de reacciones que lo convierten en hidroxiestonefosfato y esto se convierte en G3P y ingresa, ¿sí? A la vía gluconeo. Eh, es una vía hepática, ¿sí? Exclusivamente a nivel hepático, ¿sí? Eso lo tienen que recordar. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo lo que es metabolismo del glucógeno, ¿sí? En reducidas, sí, como muy concretamente. Glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Sí? El metabolismo del glucógeno está compuesto por dos vías, la gluconeogénesis, perdón, la glucogenogénesis, o sea, la generación de nuevo glucógeno, y la glucogenólisis,
es decir, la ruptura de ese glucógeno. Entonces, la glucogenogénesis, ¿cuál va a ser el sustrato? Glucosa, moléculas de glucosa. ¿Cuál va a ser el producto? Glucógeno, ¿sí? Moléculas de glucosa que se van a ir uniendo para formar glucógeno. Al revés, en la glucogenólisis, el sustrato va a ser el glucógeno y el producto final va a ser la glucosa, ¿sí? Tienen que recordar las etapas, las enzimas regulatorias, la localización celular y tisular, ¿sí? Y en qué estado metabólico fundamentalmente va a suceder cada una. Esto es bastante, lo vamos a sacar por ahí ahora. La glucogenogénesis, evidentemente, va a suceder cuando yo tenga abundancia de glucosa y también voy a tener que tener disponible energía, ¿sí? Porque es una vía anabólica, entonces voy a necesitar aporte exógeno, ¿sí? de energía. Entonces va a estar estimulada fundamentalmente en saciedad. En cambio, la glucogenólisis, al revés, ¿sí? Lo que va a hacer, al ser una vía catabólica y exergónica que va a liberar, ¿sí? energía, cuando va a estar activa fundamentalmente en estados de ayuno, donde yo necesite glucosa y necesite ATP. Bien, vamos a charlar un poquito de la glucogenogénesis, lo mismo, si al ser una vía anabólica va a necesitar de determinada cantidad de moléculas de ATP, que también lo van a averiguar ustedes, en el libro está muy clarito. Fíjense que se produce consumo, ¿sí? de ATP. ¿Mm? Otra cosa importante de la glucogenogénesis es que consume, ¿sí? UTP. La UTP es un nucleótido, es uridina trifosfato o udenosin, no me acuerdo exactamente, no les quiero mentir, pero bueno, créanme que es un nucleótido, les debo el nombre exacto porque no me lo acuerdo en este momento. Em, entonces, nada, fíjense que se utiliza UDP, ¿sí? ¿Para qué? Este UDP se une, ¿sí? con la glucosa, fíjense que se forma UDP glucosa, o sea, se utiliza UTP. Este UTP, fíjense que se libera un poco de fósforo inorgánico, ¿sí? Y al hidrolizarse ese UDP y libera energía, esta energía que se libera, bueno, ¿para qué se usa? Para para unir el UDP con la glucosa. Esta glucosa, así, tiene la particularidad de que está activada por este UDP y facilita la incorporación de esta molécula de glucosa a a una molécula de glucógeno que ya esté, ¿sí? generándose. ¿Quién es la enzima que va a catalizar esta unión? La glucógeno-sintasa, que es la última enzima de la vía. Es una enzima que va a estar modulada por regulación covalente, ¿sí? O sea que van a ejercer diversos efectos la insulina y el glucagón. La glucogenogénesis, como es una vía que está activa en saciedad, va a estar estimulada por la insulina, que va a actuar a través de fosfatasas, o sea que va a estar activa con té desfosforilado. Bueno, fíjense que también tenemos activación de la glucosa acá al principio. ¿Qué más? Bueno, eso en líneas como generales. Otra cosa que les quería decir de la glucogenogénesis es una vía que se produce en tejidos hepático y muscular, ¿sí? Que son aquellos tejidos donde vamos a tener almacenamiento de glucógeno, ¿bien? ¿Y qué más? Bueno, como importante nada más, recuerden si la diferencia, siempre las moléculas de glucógeno se van sintetizando sobre enzimas perdón, moléculas de glucógeno que ya están sintetizadas. Fíjense que acá se añade una molécula de glucosa a una cadena de glucógeno que ya estaba formada. Bueno, a veces puede pasar que haya que formar glucógeno de nuevo, ¿sí? O sea, desde cero. Bueno, ahí hay un par de pasitos extra, así que recuérdenlos brevemente, eh, tengan una idea de eso. ¿Y qué más? También, o sea, la glucógeno sintasa, ¿sí? añade glucosas en unión alfa 1,4. Se acuerdan que el glucógeno es una molécula ramificada, con lo cual vamos a necesitar una enzima que añada glucosas en enlaces alfa 1,6. Y para ir agregando esas ramificaciones va a ser una enzima ramificada. ¿Bien? Fíjense, la glucógeno sintasa, sí, como enzima regular. Vamos a charlar un poquito de la glucogenólisis y acá nos pasa lo inverso. Partimos de glucógeno y vamos a llegar a moléculas libres de glucosa. Lo mismo si tenemos una serie de reacciones que comprenden la glucogenólisis. No es la finalidad de esta clase ver reacción a reacción, eso ya lo vieron en el teórico. Lo que sí me interesa es que veamos cuál es la enzima regulatoria, que es esta, y la glucosa 6-fosfatasa, es la enzima regulatoria de esta vía, ¿bien? Que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿está bien? Esta enzima también tiene mecanismo de regulación covalente, o sea que va a estar inducida, va a estar regulada por las concentraciones de glucagón y insulina,
va a ser una vía que está activa en ayuno, va a estar estimulada por glucagón, que va a actuar a través de quinasas, o sea que va a estar estimulada cuando esta enzima esté fosforilada, ¿bien? Cuando esté fosforilada va a estar activa. ¿Qué más? Esta enzima glucosa 6-fosfatasa está presente únicamente a nivel hepático, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que el hígado va a tener la capacidad de generar glucosa libre que después va a poder enviar al torrente sanguíneo y así regular los niveles de glucemia. Bien, esta enzima está ausente a nivel muscular, ¿sí? Con lo cual, si dijimos que el hígado y el músculo eran los tejidos que pueden almacenar glucógeno, lógicamente también van a ser ellos dos los únicos que hagan glucogenólisis, ¿no? No tendría sentido que otros órganos hagan glucogenólisis porque no van a tener glucógeno básicamente. Entonces, acá esto es importante listar las distintas finalidades que va a tener la glucogenólisis a nivel hepático y a nivel muscular. A nivel muscular, perdón, hepático, entonces va a tener que ver con la formación de glucosa libre, que me va a ayudar a regular los niveles de glucemia. A nivel muscular, como esta enzima está ausente, yo voy a llegar hasta acá, ¿sí? Glucosa 6-fosfato. Ya que esta glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, ¿se acuerdan? Se los explicó la clase pasada, que una vez que la glucosa ingresa a la célula, se fosforila, justamente además de para activarla, para evitar que se escape. Bueno, entonces esta glucosa 6-fosfato no puede ser enviada al torrente sanguíneo, con lo cual se va a utilizar para, por ejemplo, producir glucólisis. ¿Sí? O sea que la finalidad del músculo, de la glucogenólisis en el músculo, es bastante como egoísta, ¿no? O sea, como que el músculo se queda con ese glucógeno y lo consume para producir energía para él mismo. El hígado no, ¿sí? No tiene una finalidad energética, sino más bien una finalidad de producir glucosa libre para enviarla al torrente sanguíneo y que sea distribuida al resto. Bien, acá tienen el resto de las enzimas que van actuando, ¿sí? Esto está súper bien explicado en el teórico, con lo cual no nos vamos a detener acá en esto. Mm, Ay, bueno, acá teníamos esta diapo para explicar lo que acabo de explicar anteriormente, pero bueno, es lo mismo. Y con esto tocamos los temas que nos habían quedado pendientes de, uy, ¿qué toqué? De la clase pasada. Sí, lo mismo, fui bastante punteadito, sí, esperen que me voy a fijar ahora, a ver si no nos queda nada del TP para ver. Disculpen, no lo voy a editar porque si lo edito voy a tardar un montón y es un tiempo más tarde que se lo subo a ustedes, sí, con lo cual perdonen la desprolijidad, pero bueno, va a quedar así. Em, lo vimos, concentración normal. Bien, en regulación de glucemia esto lo tienen que saber. Y no se preocupen, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a volver a ver cuando veamos integración metabólica, ¿sí? Que ese TP va a rondar en torno a todo lo que es regulación de la glucemia. Bien. Eh, Bien, y más o menos fuimos tocando todos los temas. Yo creo que quedaron algunas poquitas cosas para ver. Bien, perfecto. Ah, nos quedó ciclo de Cori, pero no tengo el dibujito, con lo cual se me va a complicar un poquito. Bueno, lo mismo, sí, háganme acordar que lo veamos a nivel, perdón, veamos la clase de integración, y el resto ya lo vimos todo. ¿Sí? Destino del piruvato en el metabolismo aeróbico, esto que charlamos al principio, ¿no? Convertirse en acetílico A para que se oxide en el ciclo de Krebs, así poder obtener ATP. La glucosis en el glóbulo rojo, hay una cosa que yo no les dije, porque me olvidé, que en la glucólisis, a ver si encuentro el power, lo que obtenemos es un metabolito intermediario importante, ¿sí? Importante, que va a ser el G3P, que después se puede convertir en 2,3 bifosfoglicerate, perdón, el 1,3 bifosfoglicerate, el BPG, ¿sí? Es un metabolito que a nivel del glóbulo rojo se puede transformar en 2,3 BPG, no sé si se acuerdan, pero es un metabolito que modula la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, con lo cual esta es otra importancia de la glucólisis a nivel del eritrocito. Y déjenme volver al TP, a ver si no me olvido de nada. Más o menos está todo. Bueno, en resumidas cuentas, que tienen que eh, recordar, ¿sí? De cada vía metabólica, localización celular y tisular, es un poquito lo que les puse un largo acá. A ver si era esto, perdón,
localización celular y tisular, ¿sí? Sustratos y productos de cada día, lo tienen que saber. Eh, si tiene etapas, por ejemplo, la glucólisis que dijimos que tenía dos etapas, la glucogenogénesis, glucogenólisis que tenía también varias etapas que están bastante bien identificadas, cómo se regulan, ¿sí? La regulación de esas vías, las enzimas regulatorias y cómo se modulan esas enzimas, eso también lo tienen que saber. Eh, bueno, el balance energético de cada vía, si cuánto ATP consumen o cuánto ATP generan, ¿m? En qué estado metabólico van a estar más activos y cómo van vinculando con otras vías. Y si tienen alguna finalidad distintiva, como por ejemplo en el caso de la glucogenólisis, que en el músculo y en el hígado tenía funcionalidades diferentes, o la glucólisis en el glóbulo rojo, que tiene una segunda finalidad, que es la producción de 2,3-PG, o en el tejido adiposo, que era la producción de hidroxigenasa para formar glicerol, sí, bueno, todas esas cositas las tienen que ir sabiendo, no se asusten, sé que es un montón de información, les prometo que lo vamos a volver a ver, más que nada cuando veamos repaso de integración, si en repaso de integración vemos cómo se van conectando todas las vías, y ahí volvemos a tocar esto. Bueno, ya quedó como en media hora el video, con lo cual parece que por hoy ya estamos, fuimos tocando todos los temas, así que genial. Si no llegaron a ver esto de la lactasa, bueno, después lo leen, seguramente ya lo vieron para el primer parcial igual también, era nada más, estaba a modo de extra, sí, porque creo que no están en TP. Eh, nada, eso es todo, por esto les dejo lo que había quedado pendiente de la clase, como siempre las consultas sí al mejor. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nada, tienen el foro para consultarnos. Nos vemos este jueves, no el próximo. Cualquier cosa nos avisa.